agradecerles a uno ha habido rostros conocidos y frecuentes a que asistan a ese espacio, un espacio que es concebido como de ciudad y que nos permite interlocutar con personas que tengan experiencia, saberes y sobre todo la disposición de compartir esos aprendizajes con la sociedad, que eso tampoco es fácil y sencillo. Y agradecerles enormemente a ustedes por también querer ser parte de este espacio de construcción, porque esa es la idea, que tengamos un espacio en el cual los panelistas y los asistentes puedan construir y deconstruir las realidades acerca de la educación. Antes de hacer la introducción y demás a este espacio, pues quiero presentar al grupo que nos acompaña. A mi mano izquierda se encuentra Carlos. Carlos es líder en el proceso de perdonar que sea un poco, digamos, flexible en la denominación de Carlos, a la presentación propia del cargo que tiene, pero es un líder de educación de Confandi, y que pues Confandi todos conocemos, es nuestra mano amiga, es una de nuestras entidades representativas en materia de educación, de la mano con Confenalco, y que vienen adelantando temas muy potentes de ciudad, no solamente desde el arrestamiento de los colegios, sino desde lo que hacen desde el centro cultural y otras cosas que me parecería chévere que cuando tengas oportunidad de intervención, Carlos, pueda socializarle a la comunidad que está presente, pero también a la que va a poder ver el video. También nos acompaña Alejandro, un amigo de hace mucho rato. Hemos estado con varias cachuchas puestas trabajando en temas de educación, lidera el colegio Frenet, a la par de su familia, y es una persona conocedora no solamente de la oferta privada como lo lidera el Frenet. Todos sabemos que por orgullo de los caleños tenemos un centro educativo top a nivel nacional, y que pues te agradezco mucho, Alejandro, de estar aquí compartiendo con nosotros toda la experiencia y experticia que han desarrollado ustedes desde su institución educativa. Y tenemos también acá ha sido profesor, amigo, jefe, el profesor César, actualmente lidera la institución educativa José María Cabal, y pues espero que esos aprendizajes, tanto como líder de ciudad, cuando ocupó el cargo de subsecretario y esa apuesta de mi comunidad, esa escuela tan importante para la ciudad, ahora liderando la institución educativa pública José María Cabal, nos pueda aportar y enriquecer con todos los procesos que vamos a discutir el día de hoy. Y a ustedes, los asistentes, pues nuevamente agradecerles su presencia. Y todavía aún no llega uno de nuestros invitados, líder del tema de educación en la ciudad de Cali, líder natural, ocupa el cargo de secretario de Educación, José Darwin. Ha pedido excusas porque está casi que coincidió el evento con un espacio que estaban haciendo un lanzamiento de un programa de ciudad, entonces no llega, ya pidió las excusas, pero bueno, acá va a estar presente. Entonces quiero que el conversatorio que tengamos unas preguntas orientadoras que propicie el diálogo acerca de, estamos en una coyuntura nacional muy importante, estamos haciendo una reflexión, ya no solamente una reflexión, sino una propuesta de reforma a la Ley General de Educación que tenemos actualmente. Va a ser una ley estatutaria y ya se presentó al Congreso. Y esa norma nos la anunciaron en mayo, que en el plan de desarrollo nos dijeron, va a haber una ley estatutaria de educación. Ah, muy bien, mayo. En junio, tercera, cuarta semana de junio nos dijeron, vamos a empezar a hacer unos diálogos. Y en julio nos dijeron, ya tenemos el segundo borrador. El segundo fue que creo que nos presentaron en julio. Y en agosto nos dijeron, ya vamos a apretar el Congreso. Es decir, tenemos una ley que rápidamente viene avanzando y que creemos que ya se presentó, pero que es un momento propicio para darles insumos a propios quienes son legisladores, representantes a la Cámara y senadores, que espero que cuando esté la grabación puedan verlo, pero también a quienes estamos haciendo desde la incidencia cotidiana en la materia de educación, puedan los ciudadanos aportar y pronunciarse acerca del tema, porque eso no puede quedar solamente desde la labor legislativa. Entonces, haciendo ese preámbulo del motivo que estamos acá, quiero contextualizarlos de por qué lo hacemos desde la Fundación Oscar Cartagena. Y es porque creemos que la materia de educación ha sido relegada al rincón de los anaqueles. Yo creo que el discurso de la educación y el análisis y la reflexión cotidiana de la educación se ha perdido y tenemos que recuperarla. Y una buena manera de recuperarla es con encuentros ciudadanos, desde diferentes miradas, desde diferentes temas,
que permitan que nos apropiemos y nos acerquemos a ello. Entonces, para la Fundación Escarpeta Génico es importante propiciar, al igual que otros actores, como lo hace Confandi, como lo hace Empresarios por la Educación, que están por acá presentes, como lo hace el sector público, colaborar y sumarnos a esos esfuerzos de poner a rodar la bola de la educación, que el ciudadano de a pie otra vez se pregunte en lo cotidiano, como nos le preguntaban cuando niño, ¿usted qué quiere estudiar? Esa era una pregunta recurrente que nos hacían a todos hace 30 años, 40 años. Esa pregunta hoy tan elemental, cuando yo me acerco a un colegio, hablo con los chicos, le digo, cada tanto te pregunta qué quieres estudiar, muchos me han dicho que nunca se lo han preguntado. Eso ya nos va diciendo el lugar de importancia que tiene la educación para la sociedad. Y la responsabilidad que tenemos todos los que estamos enamorados de la educación es volverle a dar su lugar honorable, porque no hay sociedad que se desarrolle sin una educación consolidada. Cuando digo educación no es solamente la formal, sino todo lo que con ella acarrea. Entonces, no siendo más, quiero proponerles una primera pregunta que no tiene que ver necesariamente con la ley, y más sí con lo que hacemos en lo cotidiano todos los que estamos aquí presentes. Y es, ¿cuáles creen ustedes que son los retos actuales de la educación en Colombia? No sé quién de ustedes quiere empezar. Empezamos por la izquierda. Sí, muy buenas tardes. Nuevamente mucho gusto, encantado de estar en este espacio. Agradecerle a la Fundación la invitación, nos sentimos muy privilegiados de que nos tengan en cuenta y pues con estos contertulios realmente maravilloso espacio. Confandi, dentro de sus múltiples servicios, tiene un gran servicio de educación. Nosotros tenemos una red de 13 instituciones educativas en el Valle del Cauca, atendemos 9.500 niños y jóvenes y también tenemos un servicio de educación de adultos, con lo cual alcanzamos a llegar a 10.000 personas en los servicios de educación secundaria, preescolar, básica, media, y también tenemos servicios de educación terciaria. Se los cuento un poco para contextualizarlos, digamos, en la dimensión de lo que es el reto educativo que tiene Confandi. Nosotros como Caja de Compensación pues somos una empresa social, ¿no? Eso es lo que nos mueve, ayudar. Administramos una serie de recursos, que son recursos de hecho que nos llegan, son públicos, y nuestra gran función es hacer lo mejor que podemos con esos recursos en favor de la sociedad. Y luego yo pienso que todo el mundo lo vio después del estallido social, lo que podemos ver es que realmente hay que concentrarnos fundamentalmente en los temas educativos y fundamentalmente en los temas de la formación de las nuevas generaciones. Nosotros interpretamos que lo que nos mostró el estallido social fue un cúmulo de jóvenes talentosos, seguramente todos ellos, que sin un norte, o sea, una sociedad que no les estaba dando una plataforma necesaria, pues hicieron como un grito, ¿no? de ayuda, un grito de auxilio. Llegó nuestro señor secretario. ¿Seguimos? Ok. Y hemos concentrado, la caja, pese a que tiene muchos servicios, ha concentrado su estrategia fundamentalmente en temas educativos. Entonces, compartirles que estamos trabajando en una estrategia que se llama educación, empleabilidad y emprendimiento. Aquí fuimos empezando. Perfecto, gracias. Y fundamentalmente lo que estamos buscando es integrar las diferentes capacidades que tenemos como Caja, la educación de colegios, la educación terciaria y los servicios de empleo, para conectar esos tres ciclos de vida. Entonces, cuando me preguntas cuáles son los retos de la educación, pienso que un reto fundamental es conectar esos mundos que, sobre todo en ciertas condiciones económicas o socioeconómicas, no son tan fáciles de conectar, ¿cierto? Ahí, lógicamente, es un país muy diverso, por no decir desigual. En algunas condiciones socioeconómicas esa conexión es relativamente fácil, en el sentido de que se estudia en un muy buen colegio, se ganan competencias, capacidades, se va a la universidad y fácilmente se ingresa al mundo productivo. Entonces hay un grupo poblacional en nuestro país que tiene esa vida resuelta, pero la mayoría no. La mayoría lamentablemente no logran hacer ese tipo de tránsitos. Entonces, pues nuestra caja se ha comprometido en ayudar a generar ese tipo de tránsito, y pienso que ese es el primer reto, conectar lo que es la educación secundaria con la media y con todas las opciones de formación, ¿sí? Que ahora son muy diversas y muy necesarias. Y finalmente hacer lo que siempre han dicho, ¿no? Cuando recuerdo a mi mamá que le preguntaba a uno
que si uno quiere ser alguien en la vida necesita educarse. Creo que eso sigue pasando, ¿cierto? O sea, la educación es el principal vehículo movilizador de los seres humanos, ¿sí? Y uno lo necesita para ser alguien en la vida, y necesita educación de calidad, una educación que habilite el talento humano para que eso precisamente pase. Entonces, una educación de calidad sigue siendo para mí el otro reto, lo vemos desde la empresa, otro de los grandes retos, que sea pertinente, que realmente facilite que los que pasan por los ciclos educativos, ¿sí? Niños y jóvenes que invierten 12, 13, 14 años de su vida, pues realmente eso les reditúe en tener una mejor calidad de vida, ¿sí? No pensamos que una educación de no calidad es aquella en donde el joven pasa todo ese tiempo y luego no pasa nada extraordinario con su vida. Una educación de calidad debería generar movilidad social, es decir, que esa generación que se forma debe ir mejor que sus padres, y se debería ver la calidad de una educación en ese sentido, que tanto cambia ese joven que se forma con respecto a la vida de sus padres. Entonces, segundo gran reto, educación de calidad que genere movilidad social. Y tercer gran reto, como lo vemos desde Confandi, es una educación que genere productividad. Seguramente ustedes lo han escuchado, hay en el país un estudio que se llama el Índice Departamental de Competitividad, es muy famoso, es además muy riguroso, es tremendo. O sea, Cali, que es la tercera ciudad del país por tamaño económico y pues por talento extraordinario seguramente, ocupa el puesto 19 en el nivel de calidad de su educación, pues el señor secretario lo ratificará, en el nivel de competitividad departamental. Y cuando uno analiza las diferentes variables que afectan a la competitividad, porque son muchas, no las recuerdo todas, pero son alrededor de 20 variables, lógicamente el tema del talento humano, de la capacitación de su talento humano, aparece como uno de los derroteros, porque eso lo siguen bajando, y luego miden el nivel de la calidad de la educación básica y media, y esa es todavía más abajo, no recuerdo, está después del puesto 20. O sea, Colombia tiene 33 entidades territoriales, ¿cierto? 32 departamentos más el distrito capital. Imagínense lo que es, primero, que Cali está en el puesto 19 en competitividad, pero que además cuando es en calidad de su talento joven, o sea, niños y jóvenes, todavía esté más abajo. Entonces, si me lo preguntan, el otro reto es el tema de la productividad. ¿Cómo estamos? ¿Qué competencias y qué capacidades estamos formando para realmente permitir que los jóvenes se inserten al mercado productivo? ¿Sí? En un mercado productivo altísimamente disruptivo, que requiere unas altísimas competencias en el dominio de tecnologías digitales, que requiere el dominio de una segunda lengua, fácilmente, que requiere un muy buen dominio de las habilidades socioemocionales. Escuchaba a la directora nacional de competitividad, y voy a usar el mismo ejemplo que ella usó, ella fue la que lo puso, ¿sí? Que decía que para lo que hace un trabajador norteamericano versus un trabajador mejor, para lograr tener la competitividad de un trabajador norteamericano se necesitaban 3 trabajadores colombianos del Valle del Cauca. ¿Por qué? Por esas 3 cosas. Falta de dominio de habilidades digitales, que empieza incluso desde que un joven que salga del colegio nuestro domine el Excel para arriba, para abajo, los macros, las plantillas, no sabemos si eso está pasando en nuestros colegios, entender la lógica de las tecnologías digitales, que hoy las necesita cualquier persona para funcionar. Entonces, la primera brecha. El segundo, el tema del inglés, ¿sí? De hecho, hasta eso nos va a limitar el tema del ingreso al dominio de toda la inteligencia artificial. Y tercero, el tema de la mentalidad, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. El tema del empoderamiento, ¿cierto? O sea, de cuál es mi posición frente a la sociedad. Y finalmente, cuando estoy inserto en una empresa o en el sector productivo, ¿cuál es mi posición ahí? ¿Soy protagonista de mi destino o soy víctima? ¿Sí? Soy víctima. Entonces, si yo soy víctima, la culpa es de otros y mi motivación para trabajar y dar lo mejor de mí va a estar limitada. Entonces, yo dejaría por ahí, esos pienso que pueden ser unos retos. Muchas gracias, Carlos. Para contextualizar a José Darwin, estamos hablando de los retos actuales de la educación en Colombia. Profesor Sergio. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Señor secretario, Carlos, con el compañero Alejandro, que nos conocemos también hace rato, en la cual son líderes aquí. Plaza, para mí es un honor compartir con ustedes este auditorio. Pues, retos.
vamos a conseguir en muchos, creo que es la situación de universalizar la educación, empezando por allí. No está llegando a todos. Hay una parte de la población que no le llega a la educación y a la que le llega no está llegando la educación de calidad. Tenemos aquí una situación no resuelta. Yo, a lo que decías tú, Carlos, de que no hay confianza en la escuela. Y nos dimos cuenta, pues creo que José Ávila, ahora que ha estado allí, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la subsecretaría con el programa Mi Compañías Escuela, la gente no cree que la escuela es una forma de, tú decías ahora también, Carlos, de mejorar la calidad de vida. La escuela no me ofrece nada. Es decir, se ha perdido esa confianza en la escuela. Y hay que ganar la confianza en la escuela, que los niños, los adolescentes digan, yo voy a la escuela porque allá voy a progresar. Yo voy a la escuela porque puedo aportar a la sociedad. No, el chico está yendo a la escuela porque tiene que ir. Es más, la pregunta que tú decías ahora, que quede sobre la situación de qué quiere estudiar, que creo que antes de sentarlo decía, el chico, incluso terminando, en el colegio teníamos una chica que sacó unas notas relativamente buenas al final del IFES, por ahí algo bueno, y yo le decía, ¿qué vas a estudiar? No, nada. ¿Cómo así que no vas a estudiar nada? Si incluso hay posibilidades de becas. No, yo no voy a estudiar. Entonces, ¿por qué? No, ¿para qué estudiar? Voy a hacer lo mismo que no estudiando en la calle. Es decir, desde luego leí su discurso y todo, pues, mira, hay que estudiar la vida, hay que tener unos conocimientos, unos saberes, pero ella estaba convencida. Es más, terminando, volví, le pregunté, me dijo, no voy a estudiar. O sea, ya, para ella terminó allí, o sea, que lo que hizo, lo hizo por su situación de obligatoriedad que tenía que ir a la escuela. El otro gran reto que tiene que ver es, unido a la calidad, es la situación tecnológica. Creo que no tecnología porque van los computadores, que creo que es un error pensar que el solo computador va a generar problemas, va a solucionar el problema de la tecnología en la educación. Es un error y lo seguimos haciendo. Por ejemplo, Cali, nosotros tuvimos el programa ATITA, ¿no? Y están los computadores, mejoró la calidad educativa, mejoramos en las pruebas, mejoró la percepción de la comunidad frente a la educación. No, señor. Entonces, el problema no era el computador, el problema no sigue siendo el computador. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de tecnología en forma general y no está llegando a la escuela, no se está llevando como debe ser. La otra situación que yo creo que unida a esa parte está que, sobre todo en Colombia, pero en Cali, y ahora que hablabas de la competitividad, porque somos el puesto 19, pero ahora venimos allí, creo que incluso hemos bajado. O sea, ni siquiera estamos siempre ahí como entre el 15 y el 20. Y es que en Cali tenemos el problema, más que en otras ciudades, que no hay una política de ciudad frente a la educación. Entonces, el reto es construir una política educativa que la tengamos que desarrollar todos. Pero aquí llega un gobierno y le parece que la A es lo mejor. Y llega otro y dice que la X. Y llega otro y dice que no, la A X no, y que hay que hacer la M. Y es más, casi que se convierte en una situación como de poder decir yo cambio por cambiar. Ni siquiera nos damos la oportunidad de revisar lo que está, a ver si algo de aquí se toma. Pero aquí hay esto, ¿cómo lo tomo? Y mientras sigamos así, yo creo que ese es otro gran reto, es decir, generar, desarrollar, estructurar una política que nos permita decir para dónde vamos. Cuando uno hizo un reto, yo en el 2030, ¿qué seré? En el 2035, ¿qué va a ser de Cali? ¿Qué va a ser de la ciudad? ¿Qué va a ser de la educación? ¿Qué va a ser de estas chicas que están aquí hoy acompañándonos, de estos chicos? ¿Qué va a ser de ellos, de los estudiantes? ¿Cómo nos vemos como visión, como país, como ciudad en esos años? Y hay otro que tiene que ver con la situación que todos los días lo decimos, y es la formación de los maestros. Tiene que pasar por allí. Actualizar los maestros, siempre hablamos de cómo, quizás no hemos encontrado todavía la fórmula. Algunos hemos estado liderando y quizás hemos fallado, pero todavía no está. De pronto la política puede ayudarnos a eso, una política educativa de ciudad, pero no hay una situación clara de qué es lo que necesitamos actualizar a los maestros, cómo, pero sabemos que hay que hacerlo. Sabemos que hay que hacerlo porque si los chicos nuestros no son competitivos, si está pasando algo allí es porque nosotros no estamos haciendo algo bueno. No sé si se te olvidó y Daniel también debe tenerlo muy claro. Se dice que Cali en competitividad es de 19. En el IFE no nos va bien. No hemos mejorado, pero no nos va bien. Pero tenemos la población de maestros mejor formada en Colombia. Fíjense la contradicción. Aquí hay más maestrías y más doctorados porcentualmente que en Bogotá, porcentualmente que en Pereira, porcentualmente que en Manizales. Y Manizales nos gana. Una ministra dijo una vez, ojalá y eso haya variado, que comparado Cali con Manizales,
los chicos nos llevaban 2 años. O sea que un chico de tercer grado de Manizales, ¿sí?, sabía lo mismo que un chico de quinto grado de Cali. 2 años de diferencia de educación. Algo pasó, algo ha pasado en la brecha, entonces tienen que mirar a ver cómo estamos nosotros desarrollando ese gran reto, cómo está desarrollando ese saber el maestro en el aula. ¿Cómo lo está desarrollando? Porque sí, está formado, tenemos magíster, somos doctores. Usted va a una institución educativa oficial y el 50% de los maestros, por no decir más, no José Darwin, no sé si están allí, tienen maestría. Quiero que me toque un poco corto. El 50% de maestría y un gran porcentaje en este momento, ya muy importante, tiene doctorado o tienen 2 maestrías. Entonces algo pasa allí, siendo la ciudad que mejor tiene formados a sus maestros, es una ciudad que igualmente está mal en la parte educativa. Entonces la formación de maestros que sea una situación. Y lo otro es que tenemos que mirar, nosotros decimos Cali, qué es lo que oferta, qué es lo que hace, que si es pertinente o no lo que hacemos con nuestros chicos. Una educación que sea pertinente, una educación que realmente dé la posibilidad de avanzar, de ser productivos, de mejorar y aportar a la sociedad, porque los chicos cuando dicen no quiero ir es porque ellos dicen lo que me están dando no es importante, lo que me están dando no me permite ir al sector productivo, lo que me están dando no me permite avanzar en la educación superior. Entonces yo creería que en esos 4 retos debemos nosotros enrutar lo que es la educación en la ciudad de Cali. Muy buenos días, igualmente también agradecer, sonó más duro de lo que... Noches por los días. Para que me escucharan bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por sacar este espacio en la tarde, después del trabajo, después del estudio, para poder reflexionar y hablar de educación. Que ahora estamos nosotros aquí sentados, pero estas reflexiones y estos saberes son de todos y todas, de todos los días, de enfrentar esos retos en la cotidianidad. Entonces lo que estamos hablando acá sabemos que no es desconocido por todos ustedes, porque por lo que estoy viendo tenemos estudiantes en formación en primera infancia, creo, tenemos maestros, tenemos directivos de instituciones educativas, entonces todos vivimos esos retos en la educación. Entonces venía pensando un poco cómo hablar de los retos de educación en un escenario en el que todos vivimos esos retos, ¿sí? Cómo ponerlos de manifiesto. Y voy a hacerlo un poquito distinto, porque los retos creo que van mucho más allá de lo que vivimos, de los nuevos temas. Una cosa son las cosas retadoras para la educación. Hay situaciones que generan necesidad de reflexión, que generan necesidad de acción. Nuevos temas vendrán, como lo que hablábamos, las tecnologías, la inteligencia artificial, las habilidades socioemocionales, la permanencia en la educación, situaciones que son retadoras. Pero voy a buscar reenfocarme en situaciones un poquito más de largo plazo, validando por supuesto lo que hablamos de la competitividad, que nos fija un norte de hacia dónde estamos mirando con la educación, lo que nos habla también de la confianza con la escuela, ¿sí? De la universidad, de la universalidad de la escuela, son aspectos fundamentales. Pero entonces voy a hablar también de 3 factores. Por un lado, la educación en contexto. ¿Sí? Les voy a decir primero los 3 retos de los que voy a hablar y ya les voy a explicar. Educación en contexto, la perspectiva del cambio y la visión de la educación, más bien la visión de comunidad en la educación. 3 retos de la educación aquí y en distintas partes. ¿Qué significa el tema de la educación en contexto? A veces nos sentamos a hacernos la pregunta, ¿cuál es el mejor modelo pedagógico? Cuando estamos estudiando, cuando se hace una maestría, cuando estamos sentados en reflexión educativa, nos ponemos a estudiar los distintos modelos pedagógicos. He tenido la oportunidad de visitar los colegios en Finlandia, he tenido la oportunidad de visitarlos en Japón, en Corea, que decimos qué maravilla de sistemas educativos. Y cuando he ido a estos espacios, por el contrario, se maravillan con la educación que tenemos en Colombia.
¿qué es lo que nos está faltando a nosotros de vernos a nosotros mismos? De conocernos. ¿Cuál es el mejor modelo pedagógico? El modelo pedagógico que está implementado en contexto, en su territorio, que conoce sus estudiantes, que conoce sus familias. La calidad educativa no puede ser una perspectiva estándar, ¿sí? La excelente calidad de la institución educativa de la Cabala, de los colegios Confandi, del colegio Freinet, no la podemos medir en el mismo rasero. Tenemos que entender también qué se espera, cuál es el perfil de estudiantes, cuáles son los contextos de esos estudiantes, en dónde nos estamos moviendo. No podemos seguir pensando cómo importamos modelos de otras partes, ¿sí? Cuáles son las transformaciones que hacer, las capacitaciones de los docentes, que son claves y eso tiene que ser parte permanente, no puede seguir orientada a cómo seguimos aprendiendo métodos o modelos o esquemas de situaciones que realmente llevadas a la práctica no nos van a generar ninguna transformación. Las transformaciones y el verdadero esquema hacia la calidad debe estar orientado a entender los contextos de la escuela. Y eso nos lleva también que cuando hablamos del sistema educativo y cuando hablamos del sistema ya más amplio, cuando tenemos que hacer una reflexión no de un colegio, porque yo puedo pensarme como colegio, pero yo sé que los retos que tienen ya mis compañeros, en tu caso 2000 estudiantes, en el tuyo un sistema educativo de 17.000 estudiantes, y yo sé que van para arriba, en el caso de Secretaría de Educación, un reto también mucho más grande. 300, mejor dicho. Esos son otros niveles, pero a lo que vamos es que es importante entonces entender esos contextos. Entonces, primer reto, no es cuál es el mejor modelo, ni cómo hacemos para hacer lo mismo que nuestros compañeros validando lo que están diciendo, pero no podemos hacer lo mismo que pasa en Manizales, o que pasa en Bogotá, en Medellín. Nosotros, en Cali, ¿qué es lo que necesitamos hacer para nosotros? ¿Sí? Y aún dentro de Cali, ¿cómo podemos entender esos distintos contextos? Un tema de contexto. Número 2, segundo reto, el cambio. No es que necesitemos cambiar permanentemente, más bien es que tenemos que entender algo que en el colegio hablamos mucho y que en mi familia hablamos mucho, es que lo único permanente en la vida es el cambio. Y tercero, la noción de la educación como comunidad. Es fundamental y eso es un reto importantísimo, entender que somos como sociedad una comunidad educativa, como sociedad. ¿Sí? Porque no se trata tampoco qué tanto capacitamos a los docentes, o qué tanta infraestructura educativa nueva construimos, o qué tanta política pública tenemos, sino cómo es que estamos de acuerdo como sociedad, si es que estamos de acuerdo o no, que la educación es lo primero. ¿Será que estamos de acuerdo? ¿Será que eso sí es así? ¿Será que como sociedad hemos decidido que lo primordial para un esquema de desarrollo, como lo decías, Víctor, va a ser invertir nuestro esfuerzo comunitario, nuestro esfuerzo como país hacia las infancias, hacia los proyectos educativos, etcétera? Porque lo que pasa en sociedades exitosas en educación es que no necesariamente tienen las mejores infraestructuras o los proyectos educativos más innovadores. Vamos a ver aquí cosas que nosotros también hacemos. Pero ¿qué ha pasado? Que se han puesto de acuerdo como sociedad en que la educación es lo primero. Les di un ejemplo ahorita de Finlandia. En Finlandia son felices viendo cómo aquí en Colombia educamos con el arte, con la música, con la expresión, con el deporte. ¿Sí? Son felices porque allá tienen un problema grandísimo precisamente con sus estudiantes de sociabilidad, temas de depresión, etc. Entonces somos modelo también en nuestro país en muchos aspectos en educación, pero que sí de pronto nos llevan un poquito de delantera, y puede pasar también en Manizales, puede pasar en otras sociedades, que el tema de la educación no recae exclusivamente en la escuela o en la Secretaría de Educación o en el sistema educativo, o más bien, el sistema educativo es un sistema educativo que incluye a las familias, que incluye a los vecinos, que incluye el transporte público,
que incluye cómo llegan los niños al colegio, ¿sí? Y no porque tengamos un proveedor, sino porque a nivel comunitario todos, si vemos un niño o una niña con un uniforme o con una mochila que va a la escuela, ese es un personaje de absoluto respeto, que como comunidad vamos a proteger, que como comunidad vamos a educar también. Entonces el tema de vecindad, de noción de comunidad es clave, y ese es un reto que tenemos como país, y es previo a qué tantas instituciones educativas construimos, a qué tanta tecnología le ponemos a la educación, a qué políticas públicas tenemos. Tenemos un reto grande como sociedad de involucrarnos todos, y no quién se hace responsable de la educación y qué tanto están invirtiendo, qué tanto están haciendo, sino qué tanto todos nos hacemos parte de ese proceso. Creo que esos son 3 retos importantes el día de hoy. Bueno, primero, muy buenas tardes para todas y todos. Presento excusas. Veníamos corriendo de otra actividad educativa en la ciudad. Gracias, Víctor Hugo, por la invitación, y a la Fundación Escarpeta Génico, Carlos Mauricio, que ya nos hemos encontrado, a Alejandro, a César y por supuesto a ustedes que nos acompañan. Qué bueno que tuviéramos más de estos espacios en los distintos territorios, para tal vez empezar por tener una mayor comprensión del sentido y del significado de la educación para una sociedad. Creo que ahí es un primer, digamos, reto, desafío, es comprender colectivamente el sentido y el significado de la educación para una sociedad como la nuestra, porque solo para dejarlo esbozado rápidamente, el sentido y el significado puede estar asociado al tema de la paz, que es un dolor permanente de este país, al tema de la democracia, el tema inclusive de la participación efectiva, el tema de los derechos. Justo en estos días, y bueno, hasta el próximo año estará en discusión todo el tema de la ley estatutaria de educación. Y creo que yo había rayado en este cuaderno como profesor mi intervención, que la voy a plantear. Y decía yo, claro, nosotros estamos en una discusión, para mí todavía, voy a decirlo por madura, incipiente, porque entendemos la educación solo desde el punto de vista estructural, y tratamos de resolverlo desde el punto de vista estructural, como si la educación se resolviera teniendo un pupitre o una silla. Entonces coincidimos en que la educación tiene que ser y es un motor de transformación de la sociedad. Eso ya está estudiado científicamente, está estudiado socialmente, y por eso entonces creo que el tema del bienestar el tema de bienestar tiene que ser central. Inclusive los planes de desarrollo de las próximas administraciones locales, regionales y de orden nacional, el concepto tiene que ser bienestar, una sociedad de bienestar, y la educación es la plataforma para generar ese bienestar, una educación que permita conectar con el tema económico, con los temas de innovación, con los temas de ciencia, con los temas de tecnología, con los temas sociales. Y una cosa que de pronto se ha dicho acá, pero no tal vez de forma directa, yo creo que incluso en la transformación de las prácticas políticas. Es lamentable cuando uno escucha a los mismos candidatos y candidatas referirse al concepto de educación, y creo que aquí hay una primera tarea, digamos, que necesitamos como sociedad, el tema de los medios de comunicación, la tarea educativa también de los medios de comunicación, que a veces, pues, como ejercicio de poder desinforman, y creo que, pues, escúcheme el término, deseducan, por decirlo de alguna manera. Entonces el sentido del bienestar de la comunidad es claro. Yo me formé en el siglo pasado, y en el siglo pasado yo me formé en una comunidad rural, y en la comunidad rural
a uno le forma la comunidad, digamos, a uno le hace un autocontrol la comunidad. Pero estamos también en el imperio del miedo, y en el imperio del miedo hay una exposición a una cierta negatividad donde uno, a veces como adulto responsable, no puede hacer una observación respetuosa a un niño o a un joven, o incluso a un mismo adulto, porque la respuesta es una agresión, porque la respuesta es el poder del más fuerte, no el poder del diálogo como herramienta de transformación. Y en este barrido que yo hacía aquí, creo que en esa discusión estatutaria plantean el tema de pensar el acceso a la educación o el derecho a la educación mejor establecido, como lo decía la exrelatora Catalina Tomaszewski, a partir de 4 A's, que yo le he agregado una quinta: accesibilidad, es decir, que tengamos la posibilidad de acceder a la educación. Hay niños y niñas que no tienen posibilidad de acceder a la educación, que viven en una zona rural, viven en una zona incompleta, desarrollo incompleto, y no tienen acceso a la educación. Es accesibilidad, adaptabilidad, es decir, que también de alguna manera el sistema le permita a uno adaptarse a las condiciones que uno tiene. Yo vengo del Pacífico, tengo unas singularidades, pero el sistema tiene que reconocerme como yo soy. La aceptabilidad, es decir, que haya instituciones también de forma suficiente por línea pública o privada, y la ancestralidad, como reconocer también esos modelos propios, ¿no?, de ciertas comunidades, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, y cierta asequibilidad, es decir, cierto control también, cierto control de lo que, bueno, nosotros hemos venido hablando y que se ha vuelto un cliché, que es la calidad. O sea, pero ¿qué es eso de la calidad? ¿Qué es? ¿Cuál calidad? ¿Cómo se coge la calidad? Y yo por eso he ido abandonando un poco el concepto de calidad y me he establecido más por el de educación positiva, como una educación que tiene que permitirnos el buen trato, que tiene que ser una educación de la equidad y de la inclusión, y que tiene que reconocer, por ejemplo, con la misma posibilidad de entendimiento y de significado, lo que es ser un técnico laboral a ser un ingeniero o a ser un abogado. Si yo soy un buen técnico en gastronomía, pues tengo que hacerlo bien. Y si soy un arquitecto, tengo que hacerlo bien. Por eso es importante. Y no se trata de si formamos más técnicos o más médicos. No, se trata de que es el tema del ser y lo que yo quiero ser. Y si yo quiero ser un buen guía turístico, pues seré un buen guía turístico. Y si yo quiero ser un buen arquitecto, pues un buen arquitecto. Es como también de alguna manera cultivar las pasiones. Entonces en ese cultivar las pasiones pues está el tema de establecer la confianza. Yo creo que es muy importante la confianza en el sistema. Y de hecho hay cierta desconfianza. Lo expresan cuando los chicos le dicen a uno que, o el papá o la mamá le dice, no quiero que mi hijo estudie en ese colegio. O sea que hay cierta desconfianza en esa institución. Y entonces eso tiene que permitirnos que el sistema tengamos una educación inteligente, una educación que pondera precisamente esas potencialidades, esas inteligencias, esas capacidades, esas habilidades de quienes participan como estudiantes, sea un adulto o sea un niño o una niña. Y creo que hay que abandonar cierto miedo, hay mucho miedo a veces a los fracasos,
miedos también congelan. Congelan, por ejemplo, congelan la inversión. Si estamos en medio del miedo por los temas de seguridad, pues nadie querrá invertir en una ciudad como la nuestra. Si hay un miedo porque en los medios de comunicación de las emisoras cotidianas uno escucha asuntos que excusen el término casi que de delincuencia en la radio. Entonces todo eso genera un miedo en la sociedad que también se ve reflejado en las emociones. Estamos no en el tiempo de la razón, sino en el tiempo de la emoción. Y en el tiempo de la emoción creo que es vital que nosotros trabajemos no solamente en estas 5 áreas, que me parece que son un tema estructural que el país tiene que resolver, sino que las condiciones. Y esas condiciones solamente para esbozarlas de forma general tendrían que trabajar mucho con el concepto de la familia. La familia hay que volcarnos a la familia porque la familia es el primer núcleo formador de es la primera célula formadora de una sociedad. Y cuando yo digo condiciones me refiero a las condiciones de los profesores, y tengo que decirlo con mis colegas que están acá. O sea, tienen que ser profesores que tengan los niveles formativos suficientes. Hace poco nos encontramos con un informe del profesor Darío Sánchez y el profesor, se me escapa el nombre ahora, de la universidad, creo que es la LUME, donde ellos dicen el capital cultural de los profesores, y mostraban cómo los profesores de Cali, muchos de los profesores de Cali, su máximo salida, digamos, de recorrido cultural es salir a un municipio del departamento. Entonces, ese capital cultural de los profesores también es muy importante a la hora de dar una clase, a la hora de dimensionar el trabajo de prospectiva de los niños. Por eso, volver a las salidas pedagógicas, por eso volver a que los profesores pudiéramos tener intercambios internacionales, pudieran haber pasantías, todo eso va a dimensionar otra forma de entender. Obviamente los temas de infraestructura de las instituciones es un dolor de cabeza, porque también necesitamos infraestructuras para el aprendizaje, infraestructuras que puedan invitar a que uno permanezca, que se quede, que le genere sentido de casa, sentido como de hogar, de alguna manera de refugio, de protección. Entonces las infraestructuras van a ser muy importantes, y los entornos de las instituciones, por supuesto, quienes también lideran las instituciones, necesitamos que tengamos líderes educativos en las instituciones educativas, y un líder educativo hoy en la institución educativa es alguien que comprende y lee la sociedad en la que estamos viviendo, pero también trata de trascenderla y trata de generar esperanza. No podemos tener un líder que sea un rector o una rectora que genere desesperanza, que digan, no, es que yo no puedo, es que no somos capaces, es que aquí no. Es también sacar desde adentro como cierta resiliencia, como cierta... Nosotros siempre hemos resistido, pero aquí es importante que la gente, cuando lidera, dé esperanza, porque si el líder da esperanza, genera empuje de la misma comunidad desde adentro. Y creo que necesitamos unos ciertos planes de desarrollo educativo en las instituciones, planes de desarrollo educativo para ir más allá y entender entonces que estamos como en una especie de sistemas, y todos esos sistemas afectan el desarrollo de la educación. Y entonces educadores y educadoras seremos quienes estamos transmitiendo la cultura. Entonces es educador y educadora un tío en la casa. No es solamente el profesor, como se cree que es que acá en la escuela la única que educa, no, es la familia, es el barrio, es la emisora, es la televisión, es todo eso, es como la iglesia, es todo eso, digamos, que necesitamos entonces sí tener una ciudad como una gran comunidad que educa, y las tecnologías tienen que estar también para educar, y ahí nos falta nosotros proyectar mucho más. Y cierro
pues diciendo que entendemos que la educación tiene que ser el núcleo de transformación de la sociedad, tiene que ser esa gran semilla y ese gran cultivo, sobre todo en la educación inicial, saber que ahí tenemos un semillero de sociedad. Y aunque esta conversa que tenemos aquí, lo que plantea, digamos, es el tema del futuro de la educación, yo diría que el futuro de la educación es el presente. O sea, lo que va a pasar es lo que tengamos que hacer hoy. Lo que no hagamos hoy es lo que vamos a recoger. Entonces, si es una semilla, puede ser el fruto. Y uno ve con preocupación, por ejemplo, cómo alguien coge y dice: voy a ir a quemar el cerro. Y quema el cerro. O sea, que quema la vida de todos y todas. Y ese tema es un tema de orden educativo, es un tema de orden ciudadano, es un tema de orden profundamente del ser, o sea, y el respeto a la vida en sus distintas diversidades. Entonces creo que la educación tiene que cambiar de alguna manera la naturaleza. Tenemos que apostarle a una, comillas, nueva naturaleza de la educación, que ubique al ser como núcleo, y a partir de ahí, del bienestar de ese ser, pues podamos conectarlo con todas sus dimensiones y con todos sus desarrollos. Y por lo tanto, entonces la educación no es solamente la escuela, coincidimos, no es solamente la escuela, sino que tiene que estar educación en deporte, educación cultural, educación ambiental, educación en movilidad. O sea, todas esas secretarías, solo para colocar de ejemplo, debieran estar haciendo educación. No el tema operativo de resolver, escúcheme, un trancón. No, eso debería estar trabajándose más en orden de articulación. Por eso la categoría central que creo, y una invitación que les quiero hacer, que tenemos que tratar de imponer en el nuevo gobierno, es la categoría de bienestar. Porque hoy la sociedad tiene dificultades de bienestar económico, bienestar en la salud, bienestar educativo, las emociones, la salud mental. Entonces creo que eso sería un poco el valor. Muchas gracias a todos los aportes. Hago una cuña, aprovechando esa última intervención de ya se me está riendo, hago una cuña acerca del bienestar. Estamos trabajando fuertemente el tema del bienestar del maestro, porque creemos que el maestro, antes de ese rol, es persona. Y yo creo que el sistema educativo como sistema, no es institución, nos hemos olvidado de las personas. Nos hemos concentrado en los indicadores, en los resultados, y esto trae todas las complejidades socioafectivas que suceden en la escuela. Entonces, yo creo que ese tema lo reafirmo, y lo reafirmo con la publicidad de que por acá está la líder del proceso de conexión maestro, está con el tema de bienestar, para que abiertamente puedan acceder, conectarse y disfrutar, porque ese espacio es para disfrutar el tema del bienestar, y a partir del bienestar podemos pensar en cómo fortalecer las prácticas y los conocimientos. Un ser humano que tenga su parte socioafectiva alterada en cualquier condición, en la familia, en la empresa o en la educación, no va a tener la misma disposición y la misma apertura. Yo tengo, ustedes dijeron mucha información, la verdad no sé por dónde coger este tema, pero no necesariamente tienen que responder los cuatro. Pero la pregunta es, ya plantearon los retos. Yo sé que de manera juiciosa ustedes ya habían leído antes los documentos borradores y leyeron ya que se presentó al Congreso. En el cuerpo general que se presenta como ley estatutaria, ¿estamos dando respuesta a estos retos que ustedes han marcado aquí? Muchas gracias. Pues lo comentábamos acá previamente mientras esperábamos el inicio del conversatorio, ¿no? Cuando uno lee la ley estatutaria, pienso que está escrito en unos términos que en general todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Sus principios, sus orientaciones, lo que recoge, pues funciona muy bien para hacer un acuerdo común general alrededor de lo que la educación sea un derecho fundamental, inalienable, obligatorio, que lo sea desde los primeros grados del preescolar. Nos parece fabuloso que haya esa diferenciación entre
hasta dónde llega el ICF, de 0 a 3 años, y luego que lo tome el Ministerio de Educación y lo convierta. Nos parece que eso está bien, podría ser bien que la educación media gane, deje de ser una extensión de la educación secundaria, que es un poco lo que le ha pasado a la educación media en nuestro país, ¿no? Que realmente no es esa educación media habilitadora de un siguiente paso, sino es una educación media que compensa aquello que no logramos con la secundaria, entonces un poco más de la secundaria. Entonces, que la educación media cumpla realmente ese papel ocupacional, profesional, de lanzador de los jóvenes para que conquisten su futuro, me parece que también no nos parece, porque no hablo como individuo, sino como lo que hemos hablado con el equipo de trabajo, nos parece, digamos, algo interesante. Los énfasis, pienso que recoge un poco, de pronto no con los niveles de elaboración que hemos escuchado a nuestros panelistas, pero en general, digamos, van en la misma vía, ¿no? Precisamente estos retos en ciencia, en tecnología, en formar el ser, el tema del arte, del deporte, de la educación física, que nos parece que está muy bien expresado, digamos, en la ley. Yo pienso que ahí no habría como decir, ya decir si eso va a resolver estos retos, pues es que ahí es donde está el tema. Digamos que no hay un desarrollo normativo, jurídico y financiero que garantice que eso vaya a pasar. Digamos que es un poco el tema. Entonces se pregunta si la ley como ley garantiza que resuma los retos. Pensamos que lo recoge como una declaración, como un conjunto de intenciones, los marca, pero pues uno sabe que en la vida, obviamente declararlo, decirlo, eso es lo que quiero hacer, es un primer paso. Pero pues para hacer el paso hay que establecer la ruta y quizás pueda haber un poco de preocupación por eso. Entonces cuando uno piensa, y perdón y les tomo sus ideas y sus comentarios y ustedes los desarrollen, lo mismo cuando pensamos muy bien, digamos que asumamos los preescolares desde lo que llamamos educación formal, o que tiene que ser así, ¿no? O sea, eso está estudiado, creo que Alejandro lo decía, lo ha dicho el doctor Herman, premio Nobel de Economía, entre la inversión que se hace, entre más temprana la inversión educativa en un niño, eso revierte a nivel individual de manera maravillosa, es muy costo eficiente, y a nivel social pues maravilloso. Pero el tema es, bueno, cómo están, lo comentaban acá, están los maestros preparados para asumir cómo tiene que ser esta educación preescolar, por ejemplo, la política de 0 a siempre, que nos parece que es una política fabulosa, hermosa, en donde se trabaja con los niños a partir de actividades rectoras, en donde el arte, el juego son lo principal. Cuando uno ve, con todo el respeto, yo soy docente también de algunos colegas que pues tienen los niños de transición y de primero como si fuera una práctica, sí, la misma práctica escolarizante que hay en primaria o en secundaria. Entonces uno dice, bueno, ahí el nivel de preparación suficiente para garantizar que ese reto se agarre y que realmente un niño tome el amor por el conocimiento desde pequeño, tome el amor por la lectura, gane la confianza que hablaba el doctor Ocoró, ¿sí? Es decir, ahí es donde uno empieza, digamos, a pensar. Lo mismo en la educación media, habría que desarrollar unos muy buenos planes de concientización para terminar de ver ese cambio, de ver materias académicas, solamente como académicas, hacia habilitadoras de proyectos de vida y futuros de vida, ¿no? Incluso en los temas de currículo, ¿no? En los temas de educación financiera, ustedes hablan de educación de la vida, el manejo de las emociones, aquellas cosas que realmente, retomando las palabras del señor secretario, generan ese bienestar individual. Sí, hay muchos elementos, digamos, que se recogen en la ley estatutaria que como definición están bien, pero para convertirlos en una herramienta realmente de cambio, pensamos que falta, digamos, mucho desarrollo, por no hablar de los temas financieros, ¿sí? Por no hablar de los temas financieros. Entonces creo que, un poquito para cerrar, como declaración y como intención, de acuerdo, están los aparatos financieros, normativos y de talento humano para desarrollarlo, es quizás lo que habría un poquito que desarrollar. Me parece que este tipo de conversatorios donde nos unimos todo, pues una pequeña muestra de las personas que están interesadas en la educación, y me gusta mucho lo que también decía Alejandro acerca de volver esto un compromiso de todos, como lo dice la UNESCO en su documento Los futuros de la educación, ¿no? Que es esta invitación que hace la UNESCO para que se haga un nuevo contrato social alrededor de la educación.
¿sí? De verdad, o sea, decir como, de verdad para Dios, que todo el mundo ponga la educación en primer lugar, y exactamente, no como un elemento, como un instrumento, sino como un elemento vital de desarrollo. Creo que se recoge muy bien, digamos, en los aspectos de ley, pero creo que está aún mucho camino por recorrer. A ver. Comienzo con lo que ustedes cada uno han dicho en la situación de que hay un proverbio, creo que es africano, ¿no? Que para poder educar niños se necesita toda una tribu. En Colombia no todos educamos. Creo que la mayoría la hacen el kit de la educación. Yo diría que la ley estatutaria está llenando un vacío, como lo dice la misma estructura de una ley estatutaria, y por algo debemos de comenzar. ¿Sí? No va a llenar todos los vacíos, a lo mejor dentro de unos 8, 10, 12 años, alguien está diciendo le hace falta esto a la educación. Desde luego falta arreglarlo. Primero falta que lo aprueben. Tiene que llegar a que lo aprueben, y esta ley tiene unas situaciones muy generis, y es que no es fácil que pase en el Congreso, porque no es como cualquier situación de que creo que aquí es por mayoría, ¿no? No es como las otras que pasa primer debate, segundo debate, va y vuelve y a lo mejor se salveneta en la próxima legislatura, sino que se hace o se hace. Hay algunas cosas, algunos aspectos en educación que la ley general dijo pero no arregló, y entonces quedaron los vacíos. Y quedaron los vacíos y quedaron a disposición del gobernante de turno hacer o no hacer. De pronto lo que está diciendo esta ley, venga, falta eso. Por ejemplo, en atender a los niños de 0 a 3 años. Aunque se dice que podemos gradualmente irlo haciendo, los gobiernos de turno locales, territoriales dicen no puedo, no hay plata, entonces no lo hago. Y hay una población que sí tiene la posibilidad, que son los estratos 4, 5, pero los estratos 1, 2, a veces ese chico no llega a esa situación, no tiene esa. Y como estamos hablando nosotros de educar, pues si no hay una educación allí, si no hay un aprestamiento allí, si no hay una atención a ese chico, en todos los aspectos, nutricional, emocional, ¿sí? Educativo, no estamos hablando de que vamos a enseñarle a chiquito de 0 a 3 años pedagógicamente otros aspectos, pero sí de información que es necesaria allí para que ese chico o esa chica sea diferente cuando llegue al jardín y llegue luego al preescolar allá. Y no vamos a la parte que tiene que ver con la educación media. En la ley 115 no dice que hay obligatoriedad del Estado en la educación media. Entonces la ley estatutaria está llenándose vacío. Es obligatorio para el Estado atender la educación media y hacer el tránsito a la educación superior. Entonces allá hay una situación importante que se debería hacer. Hay otro aspecto que dice la ley estatutaria y es, creo que lo nombraba también ahora el señor secretario José Darwin, en cuanto a llegar a todas las partes del país frente a la educación. Y eso no se está haciendo, ni siquiera en las ciudades se está haciendo. Entonces aquí hay una situación que dice, vamos a llegar y se va a hacer una educación, además de llegar, pertinente, que lo decías tú ahorita, también Alejandro, una educación de acuerdo con el contexto, que no sé, porque es que nosotros aquí le queremos, digamos, como orientar al mismo chico de Guapi que al de Cali, y las habilidades que tiene son diferentes. Si nosotros contextualizamos, a ver, hay un ejemplo por ahí que alguien dijo, aquí voy a hacer el símil un poco, cómo vas a poner, es decir, el chico de Guapi va a tener unas habilidades que no tiene el chico de Cali, y el de Cali tiene unas habilidades que no tiene el chico de Cali, es más o menos volvamos a un pez, a subir un árbol, pues va a ver torpe, va a ver estúpido, estoy subiendo. Entonces hay unas situaciones que no ha hecho este país y que al contrario le enseña a todos por igual o que nos coloca en un mismo contexto, y desde luego hay fracasos. Hay fracasos que pues igualmente se determinan de acuerdo con la situación de mejoramiento de la calidad de vida, que se expresan de acuerdo con la situación de desarrollo de esas localidades. Casi que condenamos a esas localidades a seguir como están. Es decir, Guapi seguirá siendo Guapi, una ciudad donde no va a progresar, porque igualmente lo que se orienta frente a la situación de oportunidades educativas no son las del contexto, no son las reales, entonces siempre será eso. Buenaventura siempre vamos a decir que la gente es perezosa, que no trabaja, porque nunca le hemos dado una pertenencia de educación en Buenaventura. Así de sencillo. Entonces siempre vamos a decir desde acá, Buenaventura no sirve, la gente es que no sirve, la gente de aquí. Es decir, es la idiosincrasia, es que allá hay una cultura de la gente no querer hacer algo, pero las oportunidades que le hemos dado no han sido las pertinentes. Yo creo que allí la ley estatutaria quiere llenar esos vacíos, quiere ir un poquito más allá en la situación misma. Lo del arte, el deporte, la cultura, aunque parezca algo que como que es algo obvio y que todo el mundo dice que se da, eso no es tan cierto. Y en la escuela no se da deporte.
En la escuela medio existe la educación física. Medio existe la educación física. No sé cómo sea, si tenga la misma percepción pues, de los colegios que yo estoy dando, que yo conozco de los colegios de los colegas, el 60% ni siquiera tienen escenarios deportivos. Ni siquiera estoy exagerando diciendo que el 40 lo tienen. Estoy exagerando diciendo que el 40 lo tienen. O sea, no hay parte deportiva. Artística, bueno, ahora último se dio la posibilidad de que nombraran profesores en arte. Sí, posible que algo se haya avanzado en eso. La parte cultural también es mínima. Entonces creo que esa situación de colocar la obligatoriedad quiere decir que los estados tendrán que hacer todos los esfuerzos para que se realice. Es que mañana entonces todos los colegios van a tener cancha de fútbol, a lo mejor no, pero se va a buscar la posibilidad de que ese chico, esa chica, en el lugar donde esté tenga el punto de llegar, por decir algo, en la cabecera municipal, en los colegios, por ejemplo, en el distrito de Agualanca, en los colegios hay unos que tienen este espacio de patio, eso no ha cambiado. Y este espacio de patio, ojo, de patio, aquí está todo. Entonces, pues habrá que buscar lugares, habrá que hacer relación, que lo que se dijo aquí también y que informa también la ley estatutaria que habrá que hacer real. Y es esa articulación que haber entre Secretaría de Salud, entre la salud, la educación, la cultura y el deporte, que tampoco lo hay. Casi que se deja al criterio de cada gobernante, algo tan fácil. Y que debería ser tan obvio, porque es que si salud tiene 20 pesos, si deporte tiene 20, si educación tiene 20, pues si vamos a la escuela ya son 60. Porque sucede que el uno tiene 20 y lo hace como de ser. En algunos aspectos, Darwin lo ha orientado. En mi comunidad esa escuela se orientó que se llegara de una manera integral. Y eso se busca también en la ley. Se habla de eso de esparcimiento, se habla de lo que decía José Darwin, de que se habla de una situación de bienestar, que dé felicidad, que llegar a la escuela, o sea, la confianza que estamos hablando de felicidad, de bienestar. Yo voy a la escuela porque allá sé ver ir, porque allá aprendo, allá interconecto con el otro compañero, allá puedo hablar con el otro, puedo conocer al otro, puedo generar esas situaciones que me den la posibilidad de paz en la comunidad, de paz en la sociedad, de no aportar. En estos momentos no está así. Yo creo que la ley pues no llena todos los vacíos, yo diría, y hay una situación aquí que incluso al final pues algunos nos puede aterrar de darle unas condiciones especiales al presidente cuando tiene que arreglarlas, porque es más, creo que los recursos no están en el plan de desarrollo. Habría que hacer algo especial para esa situación de esos recursos y habría que arreglarlo desde muchas situaciones hasta de formación de maestros para poder atender esas cosas. Yo sé que dijiste que no todos tenemos que hablar, pero cuando uno lo sientan hablar, hay que aprovechar el momento, hay el peligro que todos hablen. No. Yo de formación soy politólogo y desde la ciencia política, en el momento de hacer un diseño de política pública, planes, programas, proyectos, COMPES, distintas formas de política pública, en el diseño o en el análisis debemos preguntarnos dos cosas, o debemos buscar dos cosas: que sean amplias, pero que sean claras, ¿sí? La amplitud y la claridad en la política pública o en los proyectos. ¿A qué se refiere la amplitud? La amplitud en términos de que tenga la capacidad de abarcar lo que hemos ya hablado de los distintos contextos, las realidades nacionales, etc. Pero la claridad también para la posibilidad de ejecución. Cuando la pregunta es, el proyecto de ley estatutaria está abordando los distintos retos de la educación, hay que dar una respuesta de forma prudente, ¿sí? Porque tampoco podemos minimizar el discurso. Yo te puedo decir, sí los abordan, pero también te puedo decir, no los abordan, ¿sí? Ambas cosas caben perfectamente. A eso me refiero que no podemos simplificar. Es muy fácil simplificar también desde corrientes políticas, en este momento estamos en elecciones, entonces vamos a ver en el panorama ires y venires respecto a este proyecto de ley, ¿sí? Esta es una invitación a que la leamos, la entendamos, ¿sí? Porque hay cosas interesantes, hay cosas que avanzamos frente a situaciones que venimos construyendo desde la Constitución del 91 hasta ahora, conceptos nuevos que han venido apareciendo, el concepto de equidad, el concepto de adaptabilidad, asequibilidad, etc. O sea, todos estos conceptos son importantes. Aún un concepto polémico en este momento, que lo que pasa es que por su falta de claridad es que está siendo muy polémico, pero el concepto de sistema educativo.
está siendo polémico en este momento con universidades, ¿sí? Porque nos lleva a la pregunta, ¿qué es ese sistema del que habla este borrador de ley estatutaria? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus límites? ¿A quién incluye? ¿Cómo vamos a hacer la inspección y vigilancia de este sistema? Es un reto muy grande. Entonces, sí incluye temas interesantes, temas que no necesariamente son de por sí nuevos. Yo creo que esta ley estatutaria ha traído una serie de discusiones que ya están en el ámbito educativo o que ya están en algunas leyes que vienen avanzando, ley 1620, 1421, bueno, lo que ya venía de la 115. Hay cosas que ya venían, que ya existían, pero es una intención de reunirlas y elevarlas a la ley estatutaria. ¿Qué falta? ¿Dónde está el meollo del asunto y dónde realmente está no aborda todos los retos? Está en el concepto de la claridad de algunos elementos que son muy amplios. Eso también hay que ser prudentes en cómo lo abordamos, porque no puede ser una crítica per se. Hay que ver que ni siquiera ni siquiera la Constitución política tiene que definir punto a punto cómo se van a hacer todas las cosas, ¿sí? Una ley estatutaria también puede tener la posibilidad de que posteriormente, a través de nuevas leyes o decretos, etcétera, se vaya a operativizar eso que estamos planteando acá. Pero el tema es el cuidado de la puerta que se está abriendo frente a todo lo nuevo que tiene que llegar para lograr operativizar eso, los recursos, de dónde van a venir, qué institucionalidad hay que crear, de dónde vamos a hacer eso, etcétera. Es que estamos poniendo en el centro de la discusión de la política pública en educación una serie de temáticas que las estamos consolidando en un solo paquete, por decirlo así, interesante, ¿sí? Pero el nuevo reto entonces será cómo vamos a llevar eso a la práctica. Bueno, yo quiero hacer un comentario cortico o pequeño más bien, asociado a la equidad. Creo que ese es un punto central de la ley estatutaria. No me gusta la forma como se ha hecho. Yo preferiría una especie de constituyente educativo, donde tuviésemos vía participativa los espacios con los investigadores, los empresarios, los pedagogos, las familias, las instituciones, y se hiciera una constituyente educativa, porque la reforma no solamente es de orden, digamos, legislativo, sino que tiene que ver con otros asuntos que no precisamente son tan legislativos, sino que tienen que ver con temas de la adicionalidad de la educación, que tienen que ver con lo que decíamos ahora, cómo se comprende, que tienen que ver como con cierta normalización. Cuando hay una especie de crispación, por decir un término, o cuando hay cierta rebeldía, ¿qué hace el sistema? Venga para acá, lo incluyo y usted queda normalizado, usted queda incluido y tranquilo. Entonces creo que eso pasa como en el sistema de protección que tenemos los seres vivos. Cuando hay cierta infección, el cuerpo trata de rechazarlo. Cuando hay un cuerpo extraño, trata de rechazarlo. Pero hoy hay ¿no les parece extraño que se trate todo de unificar? ¿No les parece eso mismo ya extraño? Sí, claro. Que todo se trate de unificar. Y entonces, de acuerdo, lo que trata de hacer el sistema es de unificar. Y ahí hay una complejidad con la educación, porque es que no todos pensamos igual. No todos, creo, culturalmente sentimos igual.
Lo que para uno significa felicidad, para otro significa agresión y muerte. Entonces yo creo que dar esa posibilidad también de cierta diversidad y en la forma en que se consolida la ley estatutaria es importante reconocer. Estamos entonces valorando también los intangibles de la educación, por decirlo de alguna manera, porque la ley de alguna manera lo que trata es lo más, de alguna forma, lo más tangible. Entonces, pongamos los recursos para infraestructura, cuánto necesitamos para atender, y los intangibles de la educación, por lo menos debieran aparecer como principios. Y creo que allí es lo que yo le he expresado a la señora ministra, es lo que yo le he expresado al equipo del ministerio, que ha faltado más espacios de debate regionales, ha faltado más espacios deliberativos en las comunidades, y creo que la metodología no es buena, con el respeto de los congresistas, porque ellos tienen una representación, pero ellos serían ya una validación de la formalidad, pero lo otro tiene que discutirse en los territorios con las comunidades, y allí va a emerger mucha cosa que de pronto no ha sido considerada. Cuando uno habla con una mamá o uno habla con un niño que está en situación de discapacidad, ya por lo menos nuestras sensibilidades cambian, y cambian la forma de tal vez generar señalamientos. Entonces creo que no estoy de acuerdo con la metodología que se ha usado. Yo siempre he seguido y seguiré impulsando el tema de tener una constituyente educativa para mirar incluso cómo van a ser los programas de formación, si las facultades de educación que deben estar haciendo, cómo es la articulación con el sector productivo, cómo es la articulación con el sector de gestión tecnológica, cuáles son precisamente esos retos y desafíos que se vienen trabajando desde la filosofía, desde la tecnología, desde las inteligencias artificiales, cómo atender de mejor manera y generar el mejor bienestar a los niños y niñas para que haya mayor equidad en el país. Entonces creo que ahí es como el horizonte que yo creo que sería interesante que trabajáramos. Muy bien, bueno, voy a hacer el papel de abogado de causa, realmente se dice. Ni siquiera eso, voy a ser empático con José Darwin y con César. Esta pregunta va para los dos, porque bueno, José Darwin está terminando periodo con la alcaldía, pero vamos a hacer el ejemplo que continúa hasta el siguiente periodo en la misma función. César está activo en la dirección del colegio que está actualmente. Hay unos puntos de la ley que si yo fuera rector o fuera secretario de Educación, Usted me va a dejar de secretario. yo te estoy dando el secretario y César, pero no, César es tan joven como yo, pero lo que estoy diciendo, César, no haga jubilación anticipada. Entonces, yo estaría preocupadísimo si fuera rector o secretario de Educación, por dos ejemplos que voy a colocar. La ley dice, se garantizará los servicios administrativos necesarios. ¿Eso qué es? A mí no me están diciendo que me van a poner como rector al servicio de la institución educativa para garantizar el funcionamiento de la institución. Eso es tan general y tan poco claro que con cualquier cosa se resuelve. La segunda, garantizar la adecuada cobertura. ¿Alguien me puede decir qué es una adecuada cobertura? ¿Qué es una adecuada cobertura para un contexto para Cali, por ejemplo? Pero así puedo seguir denunciando los literales que anuncian respecto a la satisfacción de la garantizar los derechos de los niños y las niñas y los jóvenes en la educación. Son los verbos que cuando uno formula investigación o formula proyectos, son verbos que no comprometen a unos indicadores. Me deja tan flexible que con cualquier cosa que uno haga, la gana siempre. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, poniéndose el ropaje hoy, no de educadores, sino de administrativos en la función de cumplir, porque si alguien me dice a mí, aprobada la ley, al otro día un padre de familia puede reclamar ese derecho, y en tutela.
y la Secretaría de Educación o el rector o rectora tiene que cumplirlo y ver cómo lo satisface, independientemente que el presupuesto del presidente, después no es que el decreto está tramitándose, no tiene nada que ver, porque ya es una ley estatutaria. Y el nivel de peso de ley estatutaria, más amarrado con la Constitución, todo el marco para poder tener la exigibilidad de su derecho. Entonces allí les pongo esa preguntita picante. Voy a iniciar yo acá porque yo, digamos, compartimos con César un chat donde existe un chat de rectores. Aquí hay varios rectores y rectoras, y ese chat es el de sufrimiento. De súplicas. Sobre todo cuando no es secretario. Ayer me estaban escribiendo hoy, que ya el tiempo está, o hoy creo que era, y yo respondía, respuesta número 1, respuesta número 2, respuesta número 3, respuesta número 4. Claro, y entonces una de esas tenía que ver con los recursos que se dieron por gratuidad al Fondo de Servicios Educativos. ¿Y cómo les parece que lo que ha venido en los últimos años es un descenso y una devaluación, por decirlo así, de los recursos que se dieron para gratuidad? Incluso este dolor de cabeza. Nosotros creamos o construimos instituciones nuevas por el Fondo de Financiamiento e Infraestructura Educativa y los recursos para el mantenimiento de esa institución. Entonces, en 5 años, una institución que me pareció tan bonita y que me dio tanta alegría, pues ya tiene las baterías o las luminarias fundidas y no hay los recursos para hacerle mantenimiento. Entonces hay un deterioro terrible, y eso ustedes saben lo que genera en las emociones de cuando uno encuentra un sitio que no está agradable, ¿cierto? Y creo que el tema del personal administrativo, otro dolor de cabeza. César me escribe, secretario, pues no me va a cambiar la secretaria de acá, la pagadora. Entonces me escribe Herminia, no me lo van a trasladar de acá. Me escribe Raúl, no, tampoco de aquí no me lo debo llevar. Bueno, y así. El rector Ricardo del caso me escribe también. Y así cada uno de ellos me va escribiendo las situaciones que viven. Yo creo que también tiene que ver con un tema de eficiencia, ¿sabes? El concepto de eficiencia. Y eficacia y efectividad, para colocar las tres. Porque hay discusiones públicas que no se han dado. Por ejemplo, los traslados de los profesores, la cobertura contratada, porque trasladar a un profesor de un sitio a otro donde realmente necesita, se volvió una odisea para el secretario, casi que una imposibilidad. Cuando estamos hablando de la educación aquí, ¿de qué estamos hablando? De la educación, de atender a los niños donde corresponde, y debe ser en términos de lo más cercano. Para que yo trasladar a un niño y ponerle transporte del oriente, del barrio Suerte 90, a llevarlo al colegio INEM, primero, mucho costo en el transporte. Segundo, todo el tema de congestión vehicular, por cantidades de buses. Tercero, todos los temas ambientales, de poner todos esos autobuses. Y entonces, ¿qué debiera hacer? Pues que el niño estudie cercano a su sitio donde vive. Así tiene que ser. Y entonces eso significa que él tiene que tener personal administrativo, tiene que tener unas condiciones allí cercanas para ser eficiente económicamente el recurso. Y si no, es cierto despilfarro del recurso. Entonces, asuntos como ese que tú estás planteando, claro, están muy genéricos. Todo cabe, todo se puede. Y creo que allí necesitamos afinar más, digamos, los temas de indicadores. Y cualquier escrito que uno haga como secretario, pues puede ser malinterpretado, mal usado. Es porque quiere atacar el gobierno, cuando lo que estamos hablando es de cómo hacemos para identificar los asuntos que no van a mejorar el sistema educativo. Es que tiene algo en contra mío, está haciendo, ¿cómo le llaman ahora? Dice, una persecución laboral, simplemente porque está ubicando al profesor o al rector o a la rectora o al coordinador o al administrativo donde le necesita.
Entonces, por eso decía yo que tenemos que pensar el sistema, porque si no, incluido significa excluido, y excluido, comillas, incluidos, como al revés las cosas. Lo que quiero decir, estamos como al revés. Cuando los niños tienen que estar cercanos, los queremos trasladar a los más lejanos, y con todos los riesgos que significa de un accidente, de las pólizas, bueno, todo lo que significa. Creo que por eso insisto en que esa discusión tiene que ser más territorial, incluso para los sistemas de evaluación construidos propios, con más referente de la comunidad, es más, hasta regionales, porque las singularidades de la región Pacífico son muy, pero muy distintas a las del Caribe, y son muy distintas a las de la Amazonía, para ponerlo solamente en el país. No, jefe, nosotros no molestamos. Se va. Casi le escribimos, yo no sé. No, sí, yo creo que sí, de verdad, porque es que desde luego, pues el secretario, pues desde luego cuando él está allá, además tenemos una ventaja de que José Ángel es maestro, ha sido rector, ha pasado también por todas esas etapas y sabe que pues igual, uno a quien le dice que le faltan los zapatos, al papá, ¿cierto? Entonces, cuando algo falta en la escuela, pues tengo que decirle al papá, entonces que es el secretario. Yo pienso que aquí hay una situación, y es que nos hace falta organizarnos en educación. Alejandro, que no es del sector oficial, pero habló de una manera como si fuera el sector oficial, porque dijo, tenemos que ponernos de acuerdo todos, un pacto por la educación, que todo el mundo hable de educación, el señor tendero, el señor comerciante, ¿sí? El empresario, el de la iglesia, el señor cura de la iglesia. Pero, desde luego, el que más tiene que hablar de educación y que más tiene que comportarse de educación es el actor de la educación directo, que somos nosotros. Correcto. Los que estamos aquí. Los maestros, las maestras, el secretario, desde luego. Todo el sistema pues, educativo en sí, colocarnos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, porque la legislatura dice ¿qué? Dice acá uno otro le pregunta ¿qué hay que hacer para mejorar la educación? Mire, Víctor nos dijo los retos, entonces ¿qué es lo que queremos? Pero nadie dijo cómo. ¿Sí? Todo el mundo dijo yo quisiera, el reto tal. Y entonces yo creo que allí hace falta siempre cómo. La ley estatutaria no dice cómo, por eso tenemos que ver arreglarse. Y si va a pasar eso de que la gente va a exigir cosas como la exige ahora en la 115 que no la estamos dando. Que no la estamos dando. Educación de calidad en todo el territorio colombiano no hay. Cobertura no hay. La 115 habla de eso. Entonces, pues igual, siempre nos queda faltando un peso, ¿cómo es eso? Un centavo al peso. Y Cali nos ha dicho, y pues desde luego es una autocrítica, porque yo hago parte del sistema como rector y estuve en la Secretaría de Educación y desde luego con respeto de mi jefe, nosotros nos falta organizarnos. Y hay que compararse a veces con el vecino. Algo nos pasa en Cali y todo el mundo hace su mejor esfuerzo, toda la intencionalidad, pero no estamos organizados. Y hay cosas que se deberían de optimizar mejor. ¿Sí? Somos una ciudad extraña, muy extraña. Nosotros nos abrazamos todos los días, es más, es la ciudad donde más besos nos damos. Seguro, usted va a Medellín y Medellín la gente no se saluda de beso. Nosotros parecemos europeos. Y eso, bueno, a la entrada y a la salida, el otro día lo mismo. O sea, alguien diría, esta gente debe trabajar muy bien, debe entenderse muy bien, debe ser muy solidaria. Y no es así. Ya como caleños, en ejercicio, en el trabajo, en equipo, no se aplica. Nosotros somos abrazos y besos, ¿verdad? Pero no aplicamos eso en la escuela, que no deberíamos de aplicarlo, no aplicamos eso. Somos, vuelvo y repito, una comunidad muy extraña. Pero no significa que las comunidades no cambiemos. Y hay que tomar unos liderazgos para hacerlo. Y pienso yo que sí, que ahí vamos a tener vacíos, por ejemplo, el personal administrativo, por eso le escribimos de vez en cuando al jefe. Dice que necesitamos el personal, de vez en cuando a la Ministerio de Educación en la ciudad de Cali frente a la situación de contexto de los colegios, cómo están. En cuanto al número de maestros, cuántos deben estar aquí, cuántos deben estar allá, en la movilidad, ahí es una situación de nosotros, atender eso, pero casi todo le decimos al secretario, usted que me cambia y yo le aviento la comida, así le decimos al secretario. ¿Sí? Entonces nos falta, vuelvo y repito, solidaridad con la ciudad, que ese discurso que hablamos de que yo quiero la educación y que la educación es para todo, la educación tal cosa, sea real en el aula, sea real en la escuela, sea real en el territorio. Y desde luego
Bogotá está mirando la situación. A nosotros nos giran de pronto las chicas, algunos, donde luego acá estamos en el sistema y lo sabemos, a nosotros nos giran de acuerdo con la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿sí? O sea, no con las necesidades que tenemos. O sea, yo hago mi proyecto y digo, yo necesito 500 pesos, pero Bogotá dice, usted tiene 100 alumnos, le mando 100. No importa si yo estoy en el sector rural, en el sector urbano, no importa, pues bueno, hay una diferenciación, ¿no? Sí, si es más grande, si es más pequeño, si tiene 100 años en el colegio, si tiene 20, no. Usted le manda 5 pesos por cada estudiante. Hay un poquito de diferenciación en la parte rural, pero y eso que no equilibra porque hay menos estudiantes en la mayoría, o sea, que realmente no equilibra. Entonces Bogotá tiene que mirar mejor, diferenciar. Bogotá tiene que apostarle también a una situación de recursos para la calidad educativa en todos los aspectos, y no está. Y tiene que ver con eso que tú miras allí, el personal administrativo. Por ejemplo, si hablamos de 0 a 3 años, de 3 a 6. Normalmente todos los que han estado por aquí, los chicas que están más jóvenes que muchos de nosotros, y entonces en la mayoría de colegios privados, ahora me decía Alejandro, yo tengo en preescolar y jardín, ¿cuánto por profesor? ¿Cuánto por salón? Dos, la profesora y un auxiliar. ¿Sí? Y tiene nutricionista, tiene relación con alguien pues, de nutrición, vayan a la escuela y mira y todo. Nosotros no. Bueno, pues la profesora de preescolar es una solita y defiéndase solita y mira usted cómo hace y usted y más. Bueno, hay una cantidad de cosas que igual podría mejorarse no llevando las 2 y 3, a lo mejor los 3 no podemos llevarlos, porque también tenemos que tener en cuenta el contexto, pero sí podemos mejorar con los otros actores del sistema. Yo estoy de acuerdo con la oportunidad de hacer un diálogo mucho más amplio para poder hacer unas preguntas y aclarar, nuevamente, como lo decía ahora, aclarar ciertas cosas. En algunas cosas, en algunos elementos es muy amplia, pero en otros es muy específica. Por ejemplo, muy específico en decir, podremos incluir el grado 12. Entonces, bueno, al final ¿es amplia o es específica? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? O sea, este tema de podrá, ¿sí? Podremos, pero ¿cuándo? ¿Sí se va a hacer o no? Eso tiene sus puntos de vista. El sector privado, a nosotros nos dicen, hágase el grado 12 y se implementa. ¿A quién? ¿Eso qué genera? Pues unos costos adicionales para las familias. ¿Sí? En cambio, en el sector oficial, ¿de dónde van a salir los recursos para implementar el grado 2 en todo el país? Pero nuevamente, eso pareciera algo mucho más específico, mientras que en otros aspectos es amplia. Entonces, ese tipo de discusiones creo que es lo que se debe aportar para la ley estatutaria. Necesitamos tener la oportunidad de poder expresar, no digo necesariamente nosotros, pues, pero si uno pudiera, maravilloso, pero el país necesita poder entender con más detenimiento, con más claridad, incluir a distintos tipos de actores en la discusión. ¿Cómo impacta esto a la educación privada? ¿Cómo impacta a la educación superior? A la formación para el trabajo, al desarrollo humano, al sector de primera infancia, educación formal, básica, primaria, secundaria, media, etc. Todos los actores, ¿cómo se ven impactados en este proceso? Las familias, el ICBF, etcétera, etcétera. El sector penitenciario, que lo incluye en la ley estatutaria. Entonces, ¿cómo estos actores deben tener la oportunidad también de poder expresar sus propuestas y la necesidad de aclaraciones? Entonces, no es solamente qué le agregaría uno o qué le quitaría, sino más bien es el proceso de diálogo para poder entenderla y aclararla mejor. Yo creo que se ha dicho acá que está asociado como a la forma o al recipiente y el fondo y forma. Y por eso va a ser importante que si uno tuviese la oportunidad de ampliar mayor participación, lo reitero, es muy, muy importante. Además, genera más amplitud y le genera encontrar el sentido y los significados a la educación. Digamos que acá se va a trazar una estructura, pero lo de adentro, la forma, es lo que no se tiene todavía claridad. Y ahí es donde necesitamos trabajar con las comunidades, y ahí es donde necesitamos trabajar en los territorios, y ahí es donde necesitamos reconocer los saberes,
y ahí es donde se necesita cierta gobernanza, y allí es donde se necesita ciertos conocimientos y ponerlos en común. Tenemos muchísimos retos y muchísimos desafíos, y creo que la ley estatutaria podría haber tenido otra forma estratégica de movilizarse. Creo que ahí hay una dificultad, y por supuesto a veces menos es más, contrario a las matemáticas. Entonces a veces puede ser que lo mostramos en términos de estadísticos, para tomar el ejemplo que colocó Alejandro, grado 12, pero ¿en dónde? ¿Cómo? En ciertas situaciones es posible que se pueda desarrollar, tal vez en los colegios privados se pueda desarrollar, pero lo dudo en los públicos. Pasó hace poquito, y cierro, cuando queríamos aumentar la cobertura en los grados en educación inicial. ¿Qué hicieron? Quitar las aulas de niños de transición y entregarlas a unos niños de educación inicial. O sea, ahora quítese usted y me pongo yo, pero no ampliamos nada, ¿no? Eso es lo que puede pasar con el grado 12 para el caso del oficial, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál sería el sentido de mayor discusión? ¿Para qué el grado 12? ¿Es para que se demoren más? O si lo que tendría que mirarse es si los contenidos, los saberes que se están dando hoy son los pertinentes o los más recurrentes para lo que necesitamos. Tal vez nos podemos encontrar con la sorpresa que podría ser hasta menos. En vez de ser más, podría ser menos. Bueno, muchas gracias. Pues aunque la pregunta no es así, pero de todas maneras creo que para retomar, la ley estatutaria, ya lo retomo de las intervenciones de los compañeros, tiene una nota muy alta, o sea, unas cosas muy interesantes. Volver a obligatoria la educación de primera infancia, que es una nota alta, ¿cierto? O sea, si estuviera ya en rutas, a nivel de jurisprudencia, para no volver a decir lo que le falta, pero quiero como indicar que eso nos parece un tema muy, muy interesante. Lograr que la atención integral a la primera infancia, con las prácticas de la atención integral, se una con la educación, con las prácticas de educación preescolar, sería algo maravilloso. Pienso yo que eso es una nota alta. Una segunda nota alta, creo que es en el capítulo de elementos esenciales, lo estaba dando en mis apuntes, en donde da la posibilidad ya oficial y real que se utilice tecnología para llegar a terrenos, a territorios y a poblaciones donde no se puede llegar. Me parece que también es una nota alta, ¿cierto? En el sentido de que crea algún instrumento legal para que eso empiece a pasar, porque es muy posible que sea la manera más rápida de empezar a lograr que sectores regionales que no están accediendo a la educación accedan. El tema de erradicar el analfabetismo y generar flexibilidad educativa para que busquemos cómo lograrlo de manera rápida y pertinente, y dejar eliminar como esos, perdón, lo voy a decir así, esas instituciones un poco de garaje que se aprovechan de la necesidad de las personas. Me parece también que es una nota muy alta. Hablar de educación postmedia me parece que es una nota alta, porque antes solo se hablaba de educación superior, que sigue siendo un camino legítimo, valioso, necesario, pero no es el único camino de formación. Y de hecho, qué pena, y recuerdo ahorita que vi a Jorge, mi compañero allí, él nos llevó a Ecofandi, el famoso embudo de la educación. Yo creo que todos lo han escuchado, ¿no? De que de 1.750.000 estudiantes que ingresan al sector educativo, en primero o en transición, solamente 85.000 se gradúan de la universidad y consiguen trabajo. Solamente 85.000. O sea, conviertan eso en porcentaje, o sea, es un embudo terrible, lo que indica muchas cosas, pero una es que ese es un camino, el de la educación superior, que lamentablemente en nuestro país está muy restringido, ¿sí? Entonces que hay que abrir otras oportunidades. Entonces hablar de educación postmedia, habilitar lo técnico laboral, que aquí lo nombraban, lo tecnológico, la formación disruptiva, la formación dual, de hecho que son otro tipo de formaciones que en países de altísimo desarrollo educativo y productivo ya están andando, Alemania,
etcétera, nos parece que es un muy buen camino y es una nota muy alta. Y también es una nota muy alta, creo que es en el capítulo, en el último capítulo, en donde hablan, obviamente muy en estos términos muy generales, pero hablan de recuperar la vocación intelectual del docente. Eso suena hermoso, ¿cierto? Y tiene que ser así, es decir, ¿qué otra profesión puede pensar la sociedad? O que su trabajo sea pensar la sociedad, pues los docentes, ¿cierto? Y además formar en el pensamiento. Es una cosa maravillosa, me parece que es una nota muy alta. ¿Qué recomendaría yo? Yo diría hacer un inventario de capacidades. Muchas veces que trabajan en el sector privado, porque somos sector privado, siente que muchas veces se legisla no como lo implicaban aquí nuestros compañeros, a que es una educación para todos, sino muchas veces como pensando, y bueno, uno lo entiende, al sector público que atiende la gran mayoría de la población de nuestro país. Pero yo digo, recomendaría hacer un inventario de capacidades, es decir, hay un sector público y privado, tenemos capacidades creadas, intereses creados que quizás cruzados podrían llevar a hacer soluciones, y eso tiene que ver obviamente con la metodología en donde pudiéramos hacernos participar y que sumáramos capacidades, ¿cierto? El sector público tiene un conocimiento y una sensibilidad por la población, bueno, además que tiene el 80% de la educación del país, directivos y maestros fabulosos y maravillosos, y el sector privado también tiene prácticas y cosas que funcionan, quizás sumadas y que se recogieran en una ley en donde no se legisle por separado, sino que se legisle uniéndolos, sería fabuloso. Y mi otra recomendación, y lo hablaba creo que el señor secretario, alguien lo nombró, el tema de la capital cultural de los docentes, sería intentar concretar para que los docentes accedamos a ese capital cultural. Deberían haber unas facilidades, ¿no? El tema de la lectura, bueno, no sé, crear como un tipo de estímulos precisamente para que ese capital cultural se fomente y se retome eso de que el docente tenga que tener vocación, la vocación como intelectual, ¿no? Lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? La educación es el principal elevador social, porque en una sociedad tan desigual como la nuestra, en donde además muchos de los resultados de una persona dependen mucho de su condición de origen, ustedes seguramente lo saben, sobre el 11% de las personas en este país logran superar su condición socioeconómica de origen. Es decir, solamente el 11% de los niños que nacen en el estrato 1 logran superar el ser del estrato 1. Significa eso que el 89% de los niños siguen exactamente en la misma condición en la que nacieron. La educación es la única que puede cambiar eso. La educación es la única que puede cambiar eso. Puede hacer que ese 11 sea 20, 30, 40, ojalá todos, pero para que la educación logre eso necesitamos hacer que el maestro aumente su capital cultural y logre esa labor de compensar, no porque seamos caja de compensación, pero de compensar, no está haciendo publicidad, pero sí realmente que la educación es la compensadora, por eso él habla de que son el elevador social. Y creo que inclusive, obviamente las infraestructuras son importantes y todo, pero yo diría, bueno, señora ministra, mire cómo usted dirige la máxima cantidad de recursos a aumentar el capital cultural de los docentes, porque un maravilloso docente bien formado y bien, digamos, apasionado por las cosas, hasta en un pedazo de tierra, hace que realmente la educación logre ser un valor social. Bueno, agradecerles, solamente hago 3 puntos con lo que han dicho. ¿Hay preguntas? Bueno, muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Juan Pablo García León, 17 años, recién egresado del Colegio de la Porter. Y esta pregunta es sobre todo para los dos rectores, tanto del REINET como institución privada de alta calidad y del José María Cabal. Recientemente yo me desempeñé pues, como personal de la institución y tuve una reunión muy curiosa donde se instauró a los colegios privados y públicos que no pueden hacer los famosos exámenes de admisión a la educación primaria, no, antes, la de 0 a 3 años, preescolar y antes. Entonces, con esta nueva ley garantiza la educación como un derecho desde los 0 a 3 años y lo que sigue, ¿cómo van a, por así decirlo, hacer estrategias? Ya que, como el Colegio Freire está bien ubicado, tiene las instalaciones, es conocido en Cali, y el José María Cabal es una institución pública,
lo más posible es que como no tengan la posibilidad de hacer estos exámenes de admisión, tengan que hacer por orden de entrada, por así de matrícula, la familia que se presenta. Por ende tienen que aceptarlos, y ya como derecho fundamental, si no lo hacen se llama tutela, cosa que no le conviene ni a la institución pública ni a la institución privada. Entonces, si se llega a sobresaturar estos salones, tanto el privado como el público, ¿qué estrategias planean implementar? Porque es muy bien conocido el dicho de que no meto a mi hijo a una institución pública porque hay 30, 40 muchachos en un salón. Y por eso lo meto al privado, porque son 25 menos. Pero si llegan a sobresaturarse, y es un derecho fundamental, ¿cómo le dan una respuesta? También quisiera escuchar la respuesta del secretario, que es como el que más manda aquí. Tiene otro para escribirle, o sea. Bueno, a nivel oficial, nosotros hace, ¿cuál es tu nombre? Una pregunta y chévere que una persona joven haga ese tipo de preguntas. A nivel oficial, nosotros hace rato que no hacemos selección. Está prohibido. O sea, Prohibido por lo norma. que nosotros, desde luego, yo Hacemos tengo una inducción. capacidad instalada. No sé, habrá pocos colegios que tienen 40 o más estudiantes en el aula. Antes era un denominador común, ahora ya no es tan así. Ya hay salones de 30. Y a nosotros la ley nos dice que debemos tener hasta 25 estudiantes en preescolar, por ejemplo. La norma, hasta 25. Aunque podemos tener un poquito menos, lo que no podemos tener es 10, como de pronto puede tener los 20 o también incluso un poco con funding, porque también hay es como intermedio allí en la situación. Entonces, en el caso que dicen de la población, pues tendríamos que decir hasta que tenga la capacidad de estar. Si hay la situación de oferta, tendría que ser la Secretaría de Educación, desde luego con la mano con el Ministerio, a ver cómo da mayor cobertura a nivel de local, de lo que se tiene.